Vamos a fortalecernos en el Señor en medio de nuestras angustias y a tomar buenas decisiones, estas dictadas por Dios. Le tengo esta noticia, dice la palabra del Señor, porque no pondrá Él carga, refiriéndose al Señor, en nosotros que no podamos llevar. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 en adelante. Y aunque la lectura es un poco larga, estaremos omitiendo algunos versos para hacerla más, yo diría, rápida, cuestión de que no perdamos tanto tiempo en lo que es la lectura, sino en el desglose de la misma. 1 Samuel capítulo 30, verso 1. David derrota a los amalecitas. Así que usted búsquela ahí, si no, después que termine la transmisión, usted entonces se da un manjar con esta lectura bíblica. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, el tercer día los de Amalec habían invadido a Negueb y a Siclag, y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Escúcheme lo que hicieron estos desaprensivos. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Estos versos bíblicos, wow, conmueven de verdad si usted traslada su mente y comienza a visualizar lo que estas personas estaban atravesando. David, que está siendo perseguido por Saúl, ahora se encuentra con una situación difícil. Ellos llegaron a su campamento y encontraron que todo estaba quemado. Lo primero es, ¿qué pasó por su mente? Cuando vienen las aflicciones, las luchas, dificultades, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? ¿Soy un desdichado? ¿Es que yo no tengo oportunidad? ¿Tengo mala suerte? ¿Qué pasa por nuestras mentes en momentos cuando vienen a nosotros las encrucijadas, las aflicciones, las pruebas, luchas? ¿Cómo nos comportamos? Dicen estos versos que estos desaprensivos habían dado fuego a todo el campamento, pero Dios tenía un propósito indiscutiblemente. No le dieron muerte a los que estaban allí, sino que se los llevaron esclavos. Cuando David y sus hombres llegan, quizás con todo el anhelo de ver a sus parientes, a sus cercanos, a sus mujeres, se encuentran que todo está bajo fuego. Y este verso quiero leérselo también de nuevo, el verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Es normal ver mujeres, niños llorando, pero ver hombres llorando. Y de la forma como la Biblia describe, dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso era un cementerio. Eso era un campo santo en ese momento. Todos llorando, sin importar la valentía ni lo fuerte que pudiesen ser. Hasta, escúcheme bien, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Que sentían en su corazón que se le estaba quemando por dentro. Que sentían en su corazón que se había desbaratado, destrozado. Porque en momentos así, humanamente, uno se desploma. Uno
se cae. ¿Cómo levantarnos cuando vienen los achaques? Cuando recibimos una mala noticia que nos llaman y con alegría decimos, hola, ¿cómo está? Y comienza ese momento de suspenso. ¿Estás bien? Tengo que decirte algo. Y es como si de pronto todo se nos viene encima. ¿Le ha pasado? ¿Le está pasando? Hay salida en el Señor. Hay oportunidad en el Señor. Sigue diciendo las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo, y esto es muy delicado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, o sea, de lapidarlo. Ahora los demás están llorando, los demás se sienten mal, pero David como líder se siente peor. Porque además de llorar, de sentirse mal, ahora el pueblo lo señala. Ahora el pueblo dice que es el culpable. Ahora todos están en contra de David. Dice, porque el pueblo hablaba y entre ellos, me imagino que David escuchaba las murmuraciones. Vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. El culpable fue él. Quizás nos llevó a tal lugar y nosotros en vez de estar aquí, si hubiésemos estado aquí, hubiésemos defendido a nuestras mujeres, hubiésemos defendido a nuestros niños. Y mira ahora lo que está pasando. Pues todo el pueblo, escúcheme bien, dice la Biblia, estaba en amargura de alma. Se habían entregado al dolor. Nadie estaba prácticamente en sus cabales en ese momento. Cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David, y esta es la palabra que encierra nuestro comentario de hoy, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En quién se fortalece usted? ¿En quién ha puesto usted la esperanza? ¿En quién está usted esperando? ¿En el jefe? ¿En el primo? ¿En el tío? ¿En mamá? ¿En papá? ¿En quién? Pero David se fortaleció en Dios. Se fortaleció en el Señor. En medio de todo lo que podamos estar atravesando, de la angustia, del dolor, de la tristeza, ¿a quién recurrimos? ¿Qué puerta tocamos? ¿En quién está nuestra esperanza? Muchos de los problemas se han prolongado porque hemos puesto la confianza en cosas efímeras. Hemos esperado en los hombres y estos, no se sienta mal, todos nos decepcionan, se equivocan, pero Dios no. Además, tienen limitaciones, pero para el Señor nada es imposible. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Ellos estaban en territorio de David, no podían ir al tabernáculo. Y esta era una vía para consultar a Dios. Acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Me encanta esta parte porque David, en medio de su angustia, de su dolor, hace algo que muchas veces nosotros no hacemos para tomar una decisión, y es consultar a Dios. Nos llevamos de aquel, de aquella que vienen a persuadirnos, haz esto así, de esta forma, esto es lo que debes de hacer, y muchas veces lo que empeoramos las cosas. Pero David se acercó a quien verdaderamente tenía una respuesta para él. Y eso debemos nosotros de tomarlo en cuenta en esta hermosa mañana y decir, cuando vienen los problemas, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Solamente para pedirle, pero las decisiones las tomo yo? No.
Escuche lo que David dice: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, pero ellos se llevaron a sus parientes. David está poniendo que la decisión la tome Dios. Otro líder hubiese podido decirle a esos que le acompañaban, a sus guerreros, a su ejército: vámonos, vamos a caerle atrás, vamos a seguirle. No, la decisión no la tomo yo. La decisión está en Dios, porque cuando nosotros ponemos a Dios delante, las cosas nos van a ir bien. Muchos, vuelvo y digo, de nuestros errores garrafales son estos, en que hacemos las cosas mal y después entonces nos acordamos de Dios. Es verdad que aún así Dios nos ayuda, aún así Dios nos socorre, pero ¿no sería mejor consultar a Dios primero antes de tomar cualquier decisión, antes de dejar aquellas cosas que siempre comienzan a persuadirnos? La conciencia nos habla, Dios la usa, el Espíritu Santo, y nosotros como el que sé soy yo. Tenga mucho cuidado. Y él le dijo: síguelos. ¿Quién le dijo? Jehová. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cuál es la diferencia entre que Dios le diga a David que le siga, a que David tomase él mismo la decisión de seguir a aquellos? En este tiempo muchos dirían: bueno, pero en lo que David consulta a Dios, estamos perdiendo el tiempo y más se alejan. ¿Qué es lo que hace David perdiendo el tiempo? Vámonos. ¿Acaso hay que orar a Dios para tomar esta decisión? Sí. Ese es el problema de nosotros, que creemos que tenemos tanta sabiduría que podemos decidir por nosotros. Somos ovejas. Ovejas, escúchelo bien, y las ovejas son torpes y confunden y creen que todo lo verde es buen pasto. Por eso, como las ovejas, necesitamos a un buen pastor que nos guíe, que nos diga lo que debemos de hacer y cómo hacerlo. Y esto fue lo que hizo David. Consultó a Dios, y al consultarlo, ¿sabe qué pasó? Sus pasos fueron garantizados. Volvemos a algunos versos y pasemos al verso 15. Y le dijo David a un hombre que se encontraron, egipcio, que lo habían dejado medio moribundo. Este le dio toda la información y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, o sea, de lo que poseía David. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que le había tomado. Todo lo recuperó David. ¿Por qué? Porque se desesperó, porque en medio de su angustia tomó decisiones erróneas. No, porque consultó a Dios. Porque lo primero que hizo fue fortalecerse en el Señor y saber que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios.
Imitemos a David. En medio de nuestros achaques, dificultades, imitemos a David. ¿Cómo levantarnos cuando parece no haber salida? ¿Era de quedarse todos ellos llorando, triste, amargado? David ni le prestó atención a aquellos que le señalaban y querían el mal. Él fue donde había la solución. No comenzó a justificarse. Yo no soy el problema, yo andaba con ustedes. Estamos todos en la misma. David no le dijo nada de eso. No perdamos el tiempo muchas veces en buscar soluciones donde no las hay. Vamos a recorrer a la vía que verdaderamente nos garantiza a nosotros de que todo saldrá bien. Vamos a fortalecernos en el Señor en medio de nuestras angustias y a tomar buenas decisiones, estas dictadas por Dios. Al sentirse así como se siente, hay esperanza. Quizás está midiendo que su prueba, su lucha, su dificultad es más grave o más grande que la de los demás. Le tengo esta noticia, dice la palabra del Señor, porque no pondrá Él carga, refiriéndose al Señor, en nosotros que no podamos llevar. Quizás ve que lo que le está sucediendo es tan grande, tan enorme, y esto le hace pensar a usted: Dios, ¿cómo puede ser que a mí me pase esto? ¿Cómo puede ser que yo esté viviendo esto? Y hacemos comparaciones. Pero lo importante es consultar a Dios, es esperar en Él. Y yo le aseguro que si el Señor, hablando humanamente, se hubiese tardado un poco para hablarle a David, David lo hubiese esperado. Porque cuando tú confías en el Señor, sabe que Dios tiene la razón en todo. Vamos a poner en medio de lo que estamos atravesando a Dios. Vamos a consultar a Dios en medio de lo que estamos viviendo, para que nuestras decisiones tengan garantía de que todo saldrá bien. ¿O acaso no está usted cansado, cansada de equivocarse, de ponerle esperanza en los hombres y esto de decepcionarle, de creer que de esta forma saldrá bien y después sale mal, y de seguir empeorando con cada decisión lo que está atravesando? Es tiempo de fortalecernos en el Señor. Es tiempo de tocar la puerta que siempre está abierta y tener paciencia y esperar en Él. Y saber que Dios nunca llega tarde. Padre, gracias por estas cortas palabras que nos ha permitido en esta hermosa mañana para bendecir tu nombre. Esperanzados estamos, Señor, que estas palabras hayan penetrado en lo más profundo y aquellos que están viviendo una situación, Dios, difícil, puedan en ellas encontrar, Dios, la paz que tanto necesitan de ti. Bendícele, guárdale, protégele, llénale de tu Espíritu Santo y permite que puedan entender, Dios, que tú estás ahí para ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén